Amigos, muy buenos días. Les habla Adrián Peña. Un saludo muy grande a todos los oyentes, en especial a Juan Andrés, que está ahí en los controles de Radio Continental, pasando por un momento no del todo agradable después de los resultados deportivos de la última jornada. Pero bueno, la esperanza hay que tenerla, y por cierto que ya vendrán otros tiempos en materia deportiva. Amigos, más allá de las bromas, una semana que comienza, o que debemos comenzar analizando básicamente algunos temas que son bien importantes para el Uruguay. La semana pasada estuvo signada por lo que fueron los anuncios de cambios en materia tributaria, de los cambios en materia de política fiscal a nivel de las decisiones macroeconómicas del país. Hay mucho para ahondar sobre ese tema. Podríamos seguir conversando sobre las cosas que no se hicieron, que se podían haber hecho en los 11 años de bonanza económica, es decir, el ajuste, yo llamaría el ajuste que no debió ser, o este ajuste que comenzó ya en el periodo de transición entre Mujica y Vázquez, con el aumento de las tarifas públicas, con el aumento encubierto, ¿verdad?, de los impuestos a través de las tarifas públicas, que comenzó el año pasado con algunas reimposiciones, es decir, habían impuestos que no se estaban cobrando, que se habían dejado de cobrar, como ustedes saben, el IVA a las carnes de aves y cerdos, que se comenzó a cobrar nuevamente, lo cual supuso también un aumento de la recaudación. Pero además, todo lo que no se ahorró, todo lo que no se cuidó, todo lo que se despilfarró, en fin, hay mucho para hablar en ese sentido, y hay un montón de detalles que seguramente iremos hablando audición a audición, porque también es bueno conocer por qué se da este ajuste, por qué la necesidad de sacarle más dinero a la gente, y cómo se llega a esta situación que fue advertida por nosotros desde el año 2013. En concreto, el senador Pedro Bordaberry, en una interpelación al entonces ministro Lorenzo, le señaló todas estas cosas que iban a terminar con un déficit fiscal cercano al 4%, como realmente ocurrió el año pasado, como habíamos anunciado nosotros. Es decir, creo que es importante, ya que la materia económica es un poco tediosa, un poco aburrida, a veces un poco dura, ir analizando en estos encuentros por qué llegamos a esa situación. Pero hoy quería hablarles de una sensación que sentía particularmente ayer, pensando, la crisis esta económica, puntualmente, seguramente sea la crisis más chica que el Uruguay tenga. Por cierto que a todos nos duele cuando nos tocan el bolsillo, pero yo creo que la cuestión económica es la más fácil de resolver. Es decir, el Uruguay, quizá cuando en un par de años comience a crecer la Argentina y se empiece a recuperar Brasil, pueda también tener señales de recuperación. Bueno, está en una situación complicada, es verdad, y esto podrá darse o no, pero uno ve que la cuestión económica difícil, y que vamos a tener años difíciles por delante, es algo que en algún momento podrá cambiar, o si se toman algún tipo de decisiones podrá cambiar. Lo que va a ser mucho más difícil de cambiar, lo que supone una crisis mucho más profunda, es la que tiene que ver con otra crisis, ¿verdad?, con la crisis en la educación, con la crisis en la seguridad pública, con la crisis en la salud. En esos puntos es donde yo veo que realmente el Uruguay está en crisis. Por cierto, la económica, por cierto, esa de la que tanto hablamos, por cierto, esa que se pudo haber evitado, por cierto, esa que repercute sobre todo lo demás, porque por los problemas económicos, yo como en la casa, esto va a hacer que no haya dinero para seguridad, para educación, para salud, que habrá que repensar el presupuesto nacional. Por cierto que lo económico es importante, pero está lo otro, lo de fondo, lo que no se cambia ni siquiera en una década. Lo que hemos perdido en materia de educación es tremendo. Es tremendo ver cómo el Uruguay pasa a integrar los últimos lugares en las pruebas de evaluación. Es triste, muy, aparte, desesperanzador. O sea, estamos perdiendo la esperanza. Cuando uno ve lo que pasó el viernes después de nuestra audición, o casi a la vez que hacíamos nuestra audición el viernes pasado, en el barrio Marconi, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde ha llegado la sociedad uruguaya? ¿Cómo hemos llegado a este estado de situación en que nos encontramos y vemos a través de la prensa cosas que parecen de otros países? Cuesta creer que eso esté pasando en el Uruguay, cuesta creer que sea en nuestro país, que sea un barrio de Montevideo donde el Estado no llega,
donde la autoridad no se puede imponer, donde se queman autos, se agrede gente, se prende fuego ómnibus. Es duro chocar con esa realidad que no es ni más ni menos que la realidad que tiene el Uruguay hoy. En materia de salud, lo que se ha quedado el Uruguay hacia atrás, en un sistema que ha resultado excesivamente costoso para la sociedad y que no brinda soluciones todos los días. A ver si a ustedes no les pasa, todos los días nos encontramos con amigos, con conocidos, con vecinos que están buscando al exterior a tratarse de patologías complejas porque en el Uruguay no encuentran solución. Aquí no se les da expectativa de vida a gente que se salva en Brasil o en Argentina, no en Europa, no en los Estados Unidos, no en Suiza, en Brasil o en Argentina. Entonces, ¿en qué situación está la salud del Uruguay? Por tanto, si a mí me preguntan si el Uruguay está en crisis, sí, el Uruguay está en crisis. Por lo económico, por los indicadores económicos, y bueno, no sé si tanto por eso, está en crisis por todo esto, porque se nos ha ido de las manos el país, en las cosas que realmente importan, en la educación, en la seguridad, en la salud. Y esa reflexión era la que tenía ayer, la que compartía en las redes y hoy quería compartir con ustedes aquí a través de este espacio en Radio Continental. Es eso lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar porque no se va a cambiar un día para el otro. Es muy grave, es una crisis profunda y es una crisis, insisto, que no va a estar solucionada de la noche a la mañana y es esa para mí la que más debe preocuparnos y la que más debe ocuparnos. Amigos, hasta el próximo miércoles nos encontraremos aquí 11:40 para seguir hablando de los temas que importan del país y del departamento. Un gran saludo.